De verdad que espero que estemos con deseo de orar, de cantarle al Señor, de recibir su palabra, porque para esto hemos venido, ¿sí? Entonces, si hemos venido para esto, hay que cantar, hay que orar, hay que tener el oído abierto para recibir su palabra y que siempre, yo sé que tenemos mucha necesidad en nuestro corazón, tenemos muchas preocupaciones, bueno, hay muchas cosas en nuestra vida que hay mucha necesidad, pero qué bueno es que siempre cuando nos ponemos delante de Dios pensar que nuestra gran necesidad es de Él mismo, ¿no? De que Él nos hable, que Él nos aconseje, porque a veces parece que nosotros, a veces vamos a Cristo como que pidiéndole que Él nos dé lo que nosotros mismos ya pensamos que sabemos que necesitamos. Pero qué bueno es que dejar que Dios realmente nos enseñe lo que tú y yo necesitamos. No sé si nos hemos entendido, ¿no? Y a mí me venía un versículo y quería con este versículo comenzar la reunión. Y viene en el Evangelio de Juan, que escribió en Juan capítulo 16. Y aquí Jesús les enseñaba a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. Hoy Cristo no está físicamente con nosotros, pero Él dijo, es necesario, ¿ves? Hablaba de esa necesidad de que Él se va para que, dice, vendrá el Consolador, que estará con vosotros, en vosotros, por vosotros, qué bueno, ¿no? Y una de las cosas aquí, lo que me venía, versículo 14 y 15, hablando del Espíritu Santo, dice, Él me glorificará. Dice, Él me glorificará. Hablando del Espíritu Santo, ¿me glorificará a mí? Dice, Él me glorificará. Porque tomará de lo mío y os lo hará, y os lo hará saber. Y yo pensaba en eso, digo, por eso decía antes, qué importante es que entendamos de que el Espíritu Santo quiere traer lo de Cristo a nuestra vida. Lo de Cristo, lo que tú y yo realmente necesitamos, ¿no? El gran versículo de, si podemos decir, a veces, aunque todos son grandes y todos son poderosos, pero un versículo que todos los cristianos a veces lo sabemos de memoria, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea que no se pierda, más tenga vida eterna. Y vemos ahí cómo Dios nos dio lo que tú y yo necesitamos, que era su Hijo. Nos dio a su Hijo lo que tú y yo necesitamos. Y aquí vemos que el Espíritu Santo sigue, dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dijo que tomará de lo mío y os lo hará, ¿qué? Saber. Y que podemos pues empezar esa reunión con esto, de que por un momento puedo despejarme lo mejor de mi problema y realmente estar delante de Dios y decir, Señor, yo sé que lo que tú me quieres dar es lo que yo necesito. Amén. ¿Sí? Bueno, pues buenos días. Y según vamos adelante con la reunión, mejor día es, ¿no? Sobre todo para algunos. Esperemos que en todos, ¿no? Siempre Dios, como decíamos el otro día, tiene palabras, muchos mensajes para nosotros, tiene muchos consejos, tiene todo lo necesario para una vida en esta tierra. Entonces, bueno, cada vez que nos exponemos la palabra de Dios, abrimos nuestras Biblias y nos ponemos delante de una palabra que no es de hombres, que no son experiencia o imaginación de alguien, sino que es realmente una inspiración del Espíritu Santo y nunca va a mentir, nunca, y es confiable, ¿vale? Y es alimento, Siempre a veces decimos este pan de cada día, ¿verdad? Nos referimos muchas veces, casi siempre, que es la palabra de Dios, ¿vale? Porque comer es algo natural,
Pero el que quiere alimentarse de la palabra de Dios ya tiene que ver con algo sobrenatural. Ya no tiene que ver con las cosas de la tierra. Tiene que ver con las cosas del cielo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues el mensaje que tenemos hoy tiene que ver con el mover de Dios. Yo la verdad que no he hablado con peso, yo no sé si ayer algo, pero no tenía nada que ver con el mensaje. Pero él ya como que en su introducción me fue introduciendo a mí al mensaje que quería yo desarrollar. Y bueno, yo sé que no en todas las cosas pensamos en todas las cosas de Dios. Siempre hay algo muy puntual que cada uno piensa porque es su tiempo, porque es lo que Dios le está poniendo en su corazón, en su mente. Pero bueno, Dios también nos dice, abre tu tienda de campaña, ¿no? Ensancha tu casa, tu corazón. Intenta pensar en toda la mayor parte de las cosas, en todo lo que tú puedas, en mis cosas, en mi palabra, en mis consejos, en mis verdades, ¿vale? Entonces ahí es a donde nosotros empezamos a tener como siendo un recipiente que va creciendo, ¿eh? Y ese recipiente dice que es mejor que no tenerlo con una raja, pinchado o alguna cosa así por donde escape lo que recibo de parte de Dios. Y a algunos hombres les dijo, sois como cisternas, ¿no? Como cisternas rotas, exacto. Que no seamos estas personas. Seamos cisternas a donde guardemos la verdad y la palabra de Dios, ¿verdad? Mentir es, ¿verdad?, como salir del paso de algo, pero si no morimos a la mentira, lo próximo que digamos será otra, y así, entonces nos convertiremos, el hombre por defecto, por su naturaleza, tiene esta calidad, ¿no? Y es una calidad, mala calidad en cuanto a la verdad, porque miente y sale de otra mentira, pero la mentira nunca llega a la verdad. Entonces ¿verdad? Hay que aplicarse. Todas las cosas de Dios son buenas, todas. Y cuando las vayamos experimentando y viviéndolas, veremos que realmente son veraces, buenas para el corazón para el interior de los seres humanos. Toda persona, en cualquier lugar de este mundo, de esta tierra, hay millones de personas, unos salvos, que sienten el abrazo de Dios. No vamos a levantar la mano, pero podríamos decir, ¿quién siente ese abrazo de Dios? Algunos sí, sentimos. Pero hay otras personas que por su agobio, por su falta de paz, por su cansancio en su interior de la vida, muchas veces necesitan un buen abrazo de otra persona. ¿Seríamos capaces de esto? Al que está a nuestro lado, de darle un buen abrazo. No es opcional, ¿eh? ¿Sí? ¿Y la práctica cuál sería? A ver. Bueno, ¿cómo se mueve? Un abrazo a ese hombre. Fernando, hermano. ¿Verdad que todo dentro de un orden? ¿Alguno? Es verdad esto, ¿eh? Un abrazo ahí de corazón, de verdad, es bueno. Somos seres humanos, ¿no? Somos personas, que necesitamos ese cariño, ¿no?, de otras personas. Dice, no, que me cae mal. Pues abrázale,
Abrázale. ¿Cuál es el que peor me cae? Este, pues ve a abrazarte. Y el otro, y no me abrace. Eso es, ¿verdad? Pero hay un abrazo superior, que es del que hablábamos ahora, es del abrazo de Dios. Y cuando estamos sintiendo ese abrazo, ese consuelo de Dios, nadie nos lo puede quitar. Nadie. No quiero alejarme de ese abrazo de Dios, ¿vale? Vamos a ir al Evangelio de Juan. Claro, lo fácil es abrazar al amigo, ¿no? Al que me cae bien. Qué fácil es abrazar a mi esposa, a mi hijo. Es fácil. Pero cuando rompemos eso, empezamos a ser un poquito más la Iglesia de Cristo. ¿Sí? ¿A que sí? En un orden, Todo en un orden. Bueno, vamos al Evangelio de Juan, he dicho, en el capítulo 3, versículo 8. 3:8 del Evangelio de Juan. Bien, nos encontramos con una historia bastante conocida que tiene que ver, el título que aparece en alguna de nuestras Biblias, siempre lo digo, el título no tiene que ver nada con la escritura original, ¿vale? Pero tenemos un título para que nos guíe a saber qué es lo que vamos a empezar a leer, ¿vale? Entonces aparece Jesús y aparece con Nicodemo, este hombre. El mover de Dios es un mover, muchas veces no lo podemos ver cuando ocurre algo, pero realmente es tan profundo que es algo invisible. La mano de Dios, cuando se mueve, es algo invisible, pero que actúa. Y vemos cómo actúa. Y vemos que actúa dentro de nosotros, alrededor de nosotros, sobre nosotros, pero la actuación de Dios es siempre. Y está actuando donde nosotros menos nos lo pensamos. Yo hablaba un día con un hombre, me decía, yo soy observador. Digo, ¿cuál será este don, este ministerio, ¿no?, de observador? Y dice, sí, yo estoy observando a ver dónde Dios mueve para ir yo allá. Digo, mira, muy bueno. Hay que observar. Y a donde está el movimiento de Dios, ahí hay que ir. Y cuando hemos sido atraídos hacia Cristo, nos hemos encontrado en un mover. No en un mover de una asociación, ni un mover de una fundación, ni un mover de una religión. El que está en la verdad está siendo movido por Dios mismo. Hay un movimiento de Dios, algo que nos extraña cuando tenemos el primer contacto, ¿verdad? Con el Evangelio, con su Espíritu. Nos extraña, decir, aquí pasa algo. Algunos se lo toman a mal y empiezan a divagar en su mente y a ponerlo todo, a sacarle cosas raras. Pero si lo miramos tal como es, siempre vamos a tener una respuesta. Lo que veo, lo que siento, no es malo. Pues ahí es a donde hay que ir. Observa el mover de Dios y ponte a que Dios mueva tu vida, ¿vale? No podemos predecir cómo, dónde o cuándo Dios se moverá. No lo podemos predecir. Esto yo creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? ¿Quién puede predecir a dónde Dios va a mover? ¿Quién puede predecir de antemano ni dónde, ni cómo, ni cuándo? Eso no puede ser, ¿vale? Entonces dice que Jesús habló de este tema. ¿Y con quién habló de este tema? Con Nicodemo. Versículo 8. Ahora dice, el viento, dice, sopla donde quiere. Y oímos su sonido, el sonido del viento. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
La traducción aquí, espíritu y viento, es la misma. Es la misma palabra en el original. Entonces podemos decir, el espíritu sopla, se mueve donde quiere. No sabemos dónde. Le sentimos. Y lo sentimos como cuando sentimos el viento. ¿De dónde viene el viento? Dice, bueno, del norte. Sí, pero ¿de dónde? ¿Ves? No sabemos dónde va. Porque el Espíritu de Dios está en todos los lugares. En todos. Por eso decimos que es omnipresente. Lo mismo está moviendo aquí, que está moviendo allá, que está moviendo en todas las partes del mundo. ¿Cómo? De diferentísimas maneras. Pero Dios está moviendo. Y se ha movido y nos ha atraído a Él. Y eso es un mover de Dios. Es un mover de misericordia y de poder para que nosotros le conoceríamos a Él. Esa es la verdad. Entonces, si nosotros podemos captar y creer esta verdad, podemos tener, ¿verdad?, un entender de que Dios no es cualquiera, de que Dios no es un Dios muerto, ni una estatua, ni algo que no tiene ni voz, ni tiene oídos, ni se puede mover. Dios no es ese. Dios es el Ser Supremo, creador de todas las cosas. Si podemos llegar a entender esto, estamos bajo el mover de la verdad. Esto parece que los cristianos hasta parece muchas veces que ya no lo sabemos de memoria, pero a veces estamos moviéndonos en dirección contraria. ¿Puede ser esto alguna vez? Hay alguien que dice varias veces y las que nos quedan, de movernos a veces en dirección contraria. Por eso hay que observar, por eso tenemos que oír. Por eso Dios dice que su Espíritu, el Espíritu de Dios, Dios Espíritu Santo, dice que se mueve en nosotros. El nacido de nuevo dice que el Espíritu de Dios está dentro de él. Se mueve con nosotros y se mueve sobre nosotros. Entonces hay un completo. ¿Para qué? Para que no nos despistemos, para que podamos ver por dónde Dios se está moviendo. El despreciar, el de creer que yo puedo mover mi vida fuera, no de un lugar, fuera del mover de Dios, eso es un reto, retar a Dios en su poder, en su misericordia. Entonces por eso vemos el fracaso del hombre. El fracaso del hombre cuando se presenta el Evangelio a su vida. Es un choque de voluntades. La voluntad de Dios y la voluntad del hombre. ¡Pam, pam, pam! Chocando. Dios no se rinde, porque Dios siempre es el mismo, es inmutable. Conocemos esto. No cambia. Mutar es una palabra que deriva del latín, que tiene posibilidades de cambio. Eso es mutar. Inmutable es que no tiene ninguna posibilidad, nada de que pueda cambiar. Siempre va a ser el mismo. Entonces, la voluntad del hombre pega contra la voluntad de Dios. Yo quiero estar, yo sé que queremos estar en esa bondad, en ese mover de bondad de Dios. ¿Verdad? Despejemos nuestra mente de proyectos, de idilios, de grandeza o de sabe Dios lo qué. Y pongámonos debajo o bajo las alas a donde Dios mueve. Ahí no vamos a tener otra opción que decir la verdad. El que está bajo las alas del Altísimo, el mismo Espíritu no te permite mentir. Si eres maduro. Si no, estás en un proceso, estamos en un proceso de cambio. Pero aquí ya Jesús nos lo dijo. No podréis predecir
Dice, bueno, pues entonces me rindo. Que alguien me diga dónde está el movimiento y yo voy, porque quiero estar. Dios te lo va a enseñar. Y a donde menos te esperes, Dios se está moviendo. A donde menos te esperes. A donde haya una iglesia de verdadera, ahí está. Ahí va a haber un movimiento del Espíritu Santo. Ahí lo va a haber. En una religión no va a estar nunca. No va a estar. Él no participa de esas cosas. Pero en la verdad, ahí está. Cuando hay una obra del tipo que sea, o sea, con el fin, hay varios fines a los que se dedica la Iglesia. Si es verdadero, ahí está el mover de Dios. Ahí Dios se va a mover. Tenemos todo lo necesario. Cuando Dios se mueve, ¿vale? Y Él no para. Dejamos esto ahí y vamos a ir, fíjate, ahora al primer libro, a Génesis. Hemos estado en los Evangelios, donde habla Jesús, pero con esto confirmamos de que lo que estamos hablando no es algo del Nuevo Testamento, ni solo palabras de Jesús, por dos cosas. Porque Jesús, o sea, el Cristo siempre existió. Estuvo en la creación, ¿no? Por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Cuando creó Dios, tres personas, Dios, ahí estaba Él. Y esto fue un movimiento del Espíritu Santo. Vamos a leerlo y vamos a ver que desde el principio hasta el final de final y hasta en la eternidad el Espíritu de Dios siempre va a estar moviéndose. O sea, ¿nos queremos perder eso? ¿Queremos estar en otro espíritu? En el mover de otro espíritu, cuidado, porque hay mover del Espíritu, pero no de Dios, del espíritu del diablo. Y el mundo va detrás de ese movimiento porque está ciego y no ve, y va, boom, y entra aquí, y entra allá, creyendo que ahí está la solución, ¿vale? Y queda atrapado en muchas cosas. Leemos Génesis capítulo 2, versículo 7. Sí. En la traducción ahora estamos en otro idioma. Estamos en el Antiguo Testamento donde estaba escrito en hebreo, ¿vale? Los significados son muy parecidos porque los idiomas vienen a concluir casi siempre en las mismas definiciones, dependiendo alguno que tiene una amplitud de significado más grande, ¿vale? Pero dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué es lo que hizo aquí? ¿Lo leemos? Sopló. Dice, sopló en su nariz. ¿Y lo que sopló? Aliento de vida. Dice, y fue el hombre un ser viviente. Por tanto, rápidamente, ¿qué podemos ver? De que la formación del hombre era inerte. Era formado del barro, pero era inerte, no había vida. Pero el soplo, aquí hay una traducción, el soplo o viento o el Espíritu de Dios, dicen, intervino e impartió vida. A donde esté el mover de Dios, ahí hay vida. A donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay vida, hay libertad, hay paz, hay abrazo de Dios. Entonces, ¿por qué no quiero estar fuera, ¿verdad?, del soplo de Dios, del viento, que no sé dónde viene ni a dónde va? Sí, lo acepto, claro que sí, pero sentimos que está. Entonces no es un mensaje místico, ¿no?, de vientos, no. Es
una representación de cómo presenta Dios mismo al Espíritu Santo, como viento, como soplo de vida. Y el hombre era inerte, era una creación que no tenía vida. Pero por medio de su soplo, por medio del movimiento de su espíritu, dice que cobró vida y fue un ser viviente. Una diferencia bastante grande al resto de la creación. La creación se hizo con vida. Animales, aves. Pero el hombre dice, cuando terminó esa creación, conocéis esta pequeña frase que dice, y ahora hagamos al hombre. O sea, ahí las tres personas de Dios intervinieron. Y había una obra especial. Y la obra especial, ¿sabes cuál es? Tú y yo. Unos se rinden y otros están rebeldes, pero somos creación de Dios. Y en su momento Dios sopló, ¿verdad? Estas iglesias que a veces vemos con este tipo de actuación, donde quieren imitar o quieren ponerse en el lugar de Dios y empezamos a ver cosas tan extrañas como que soplan y hay que tener cuidado. Eso es algo concreto de Dios. Él es el que tiene el soplo, Él es el viento, Él es el espíritu, Él es el mover, Él es el que vivifica y nos da vida. ¿Quién nos dio vida en Cristo Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Esta es la controversia que hay también en el mundo de las religiones. ¿Cómo puede ser? Llamamos Dios como si fuera uno y resulta que me dices que son tres personas. Aquí hay un lío de doctrina, pero si estudiáramos la Biblia, nada más empezar, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra Dios, en el original, es Elohim. ¿Habéis oído esta palabra? Es el nombre de Dios, Elohim. Daros cuenta que Elohim no es una palabra en singular, es una palabra en plural. Ahí ya desde el principio está diciendo su palabra tres. ¿Ves? Esta es la doctrina, esta es la declaración de fe que nosotros también tenemos. El Espíritu de Dios, cuando se mueve, sale vida, crece vida. Si no tienes el Espíritu, su misma palabra dice que estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Y nadie se tiene que sentir como, bueno, yo soy del equipo B. No, tú eres del equipo que Dios ha llamado para que le conozcas. Hoy por hoy estás escuchando, perfecto, abre bien los oídos, porque la fe, el creer a Dios viene por él, oír. Oye la palabra de Dios y vendrá fe, porque Dios te la va a dar para que le conozcas. Ahora dice que cuando el Espíritu de Dios se mueve o se manifiesta, lo inerte se convierte en vida. Esta frase, el viento es la mayor manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Lo vemos desde el principio. Así es como nos lo presenta, como un soplo. No como un soplo, como el soplo, el aliento de la boca de Dios, dice al hombre, a lo que él toca. Ahora vamos a ver un poquito más adelante cómo dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dice que se movía sobre la faz de la tierra, sobre las aguas, y empezó ahí la creación. Esto es importante,
Porque aquí, por eso quieren los que creen en la teoría de la evolución, el libro este lo quieren quitar, evidentemente, porque aquí es a donde relata la verdad. Entonces aquí es a donde se despeja toda duda de que Dios es el creador, de que no es como nos lo cuentan, que es, en definitiva, ya no lo dicen como esta es la verdad, sino que es como la teoría. Y a veces nos queremos más una teoría que la pura verdad. Pero en Génesis nos desvela la creación, de cómo fue creado. Nunca vamos a saber, porque eso es imposible, de cómo Dios hace las cosas. Eso está bajo su sabiduría, y decir, su palabra es creativa. Él dijo y se hizo. Pero ahí intervino el Espíritu Santo. Intervino el Espíritu Santo. ¿Vale? Antes de ir ahí, vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 2. Porque he dicho que el viento, dice, es la mayor manifestación del poder de Dios. Hechos capítulo 2. Y en el versículo 1 conocemos esto que pasó, que es la promesa del Espíritu Santo dentro del corazón del creyente. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ese día, dice, estaban todos unánimes, juntos, en unidad. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Hay muchas citas sobre este tema del viento, ¿vale? Dice, como de un viento recio que soplaba, el cual dice que llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar, dice, otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y sigue hablando, que había hombres de muchos lugares y le entendían. A lo que nos lleva es a los primeros versículos, lo que estamos tratando ahora. Dice que vino un viento recio, vino el Espíritu de Dios. Y aquí nos lo cuenta de esta manera, que fue un gran estruendo, una manifestación, un mover del Espíritu Santo el día de Pentecostés de aquel tiempo. ¿Vale? Habían celebrado muchos días de Pentecostés, los israelitas en su tiempo, muchos días, porque era una festividad. Eran los 50 días después de la cosecha. Y por eso mismo era fiesta y estaban todos, se juntaban en el templo. Se juntaban en el templo y ahí estaban. Y dice que de repente, Pentecostés, día, fiesta, festivo, todo el mundo allí irrumpió la presencia de Dios. El Espíritu Santo dice que como un estruendo, y allí ocurrieron cosas. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos. Ahora, la pregunta podría ser, ¿cómo me siento? Muchas veces compartimos, me siento vacío, me siento muy confuso, me siento mal. ¿Ves? Pues dice que el Espíritu de Dios lo que nos trae es paz, nos trae claridad, nos trae descanso. Dice, y va a irrumpir en tu vida. Y va a cambiar tu vida. Dice, lo mismo que vivificó en su día al hombre y le dio vida, es lo que ha hecho en el corazón de todo el que ha creído. Dice, si crees en el Señor Jesucristo serás salvo. Te salvarás. Entonces, nos podemos hacer, bueno, como dije, muchas preguntas. ¿Cómo siento yo? ¿Es algo que está a mi alrededor, que siento que hay algo diferente, algo nuevo? Así es como se empieza. Pero lo siguiente es que esto, que es el Espíritu de Dios, habite dentro de mí y me vivifique
y me dé la vida y nos perdone de nuestros pecados y que nos traiga paz. Y ese agobio con que vive el hombre, ese cansancio, ¿verdad? El diablo es muy astuto y él tiene su actuación, aunque está bajo todo el control de Dios, cuidado. Que no puede andar haciendo, y menos a los hijos de Dios, dice que no puede tocarnos. Entonces, hay una obra muy perfecta, muy bonita para las personas, para el ser humano, que lo pone en una comunión, en una relación con su Creador. ¿Vale? Ocurrieron todas estas cosas. Dice que ahí comenzó pues lo que conocemos como la Iglesia, ¿no? Estos hombres, dice que eran 120 personas que se le aparecieron, dice, lenguas como de fuego, no dice que eran fuego, eran como unas lenguas de fuego, no se sabe cómo es. Hay gente que empieza a especular, no era así, era así, no dice nada, como no dice nada, literalmente tenemos que leer la Biblia. Y eso tenía un significado. Los había puesto ardiendo el espíritu, un fuego, un calor, porque tenían una misión. Y así es el cristiano, un hombre con fuego, que no se aparta de Dios, que siempre está ardiendo en la llama de fuego. Ellos tenían una misión y ahí empezaron muchas cosas. Pero lo que hablamos es de este estruendo, la intervención del Espíritu. En otros lados dice que vino un viento huracanado también. En otras veces vemos que vino un viento, apacible. ¿Ves? El asunto del viento está por la Biblia, mucho. Que sepamos que Dios se mueve. ¿De dónde vino? No sabemos. ¿A dónde va? No lo sé. ¿Le siento? Sí. Eso es lo importante. Hay cosas que nosotros no sabemos y son un misterio para nosotros. Pero hay una realidad que es que sentimos que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros y nos ha vivificado. Y la Iglesia vive esto mismo. Individuo por individuo componen una congregación. Y el que es cristiano en esta sala es cristiano allí, y el que es allí es aquí. Y tiene que hacer lo mismo que hace allí, hace aquí, porque no hay distinción. ¿Quién cambia? ¿El decorado? Hablaba con uno. Y como cambia el decorado, ya no soy cristiano, ya no hago lo que tengo que hacer. Pues si soy cristiano, hago lo que hace un cristiano. Y se aprovecha de sus hermanos, de la congregación. Es muy importante. Yo con esto quisiera hacer un paréntesis, ya que he entrado ahí, porque a veces es cuestión de revelación. No hay revelación de lo que es la congregación, no hay revelación de lo que es cuando se junta la Iglesia, vengan de donde vengan. No hay revelación, por tanto, dice, bueno, aquí o allí. ¿Soy de aquí o soy de allí? No, tú eres de Cristo, ¿no? Y ahí entraría la confesión de Pedro. La confesión de Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo de... Y eso cambia mucho de nuestra vida cristiana. ¿Somos salvos? Sí, los que hemos querido a Cristo. Pero revelación del Hijo de Dios la necesitamos. Dice, esto no te lo ha dicho ni carne ni sangre, eso te lo ha revelado mi Padre. Y por falta de revelación, de desvelar realmente quién es el Cristo, y me sé muchas cosas del Señor, lo que hizo, a dónde fue, pero no hablo de eso. Hablamos de una revelación de quién es en el que he creído. Y eso cambia, da un vuelco en nuestra vida tremendo. Entonces ya no... Cambia el decorado, o haya viento, o haya marea, yo soy el mismo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que está en medio de la congregación. Así es.
Entonces son pilares, estacas, que tienen que mantenerse firmes. ¿Vale? Cerramos el paréntesis. Estamos en los Hechos, pero vamos a ir un poquito más adelante. Volvemos a Génesis. Capítulo 1 y versículo 1. Queda un poquito solo, ¿vale? Una buena señal de recién convertido es el hambre que le entra de leer la palabra de Dios. Eso es una señal, una señal. El que se acerca a la luz, es un hambre, ¿verdad? Luego parece que ya como, no que desaparece el hambre, sino que ya lo llevas un poco más de otra manera, ¿no? Pero no te sacias en el sentido de que eso es bueno, muy bueno. 1:1 del primer libro. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra dice que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Hemos leído alguna vez esto? Varias veces, ¿verdad? Pues ahí es el comienzo. Cuando dice que hay un principio, es que hay un principio. Y las cosas, y la creación y lo que vemos, y los hombres no nacieron del sí porque sí. Ni de una explosión, ni de una mutación de células, ni nada de esas cosas. Hubo un principio. Y eso es lo que echa abajo cualquier teoría. Y el principio de la creación. No que Dios tuviera un principio, no está diciendo esto. Está diciendo que hubo un principio de creación. Y ahí empezaron todas las cosas. Vale, y nos dice que la tierra, y en el siguiente renglón, por lo menos en mi Biblia, lo que me dice es que a la tierra la llama abismo. Está hablando de lo mismo. En una se traduce tierra, pero sigues hablando y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, de la tierra. Y ahora entra el mensaje. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así, una detrás de otra, vemos que en los versículos siguientes vamos leyendo como la creación, ¿no? Hay un orden de creación y demás. ¿Qué es lo que quiero resaltar de aquí? Dice que el Espíritu de Dios se movía. ¿Cómo hemos empezado el mensaje? El mover de Dios. Desde el principio, el Espíritu se movía. Y se sigue moviendo. Y se seguirá moviendo. Porque Dios es eterno. Y se mueve en todos los lugares de esta tierra. Y aquí había una condición en la tierra un poco, vamos a decir, no muy bonita, ¿no? Desordenada, dice que estaba vacía y demás. Lo que quiero hacer hincapié es en la palabra mover. Hay que mirarlo. En el idioma, yo siempre lo digo porque, ahora os comento por qué lo digo. Siempre digo los escritos antiguos. ¿Por qué? Los escritos antiguos, originales, son infalibles, son inerrantes, no tienen error. ¿Qué es lo que pasa? Que con el correr de los tiempos, las traducciones, los idiomas, la evolución del idioma, hay cosas que necesitamos sí o sí regresar al original para ver qué es lo que está diciendo realmente. Bueno, la raíz de esta palabra, la raíz primitiva, lo voy a leer bien, la raíz primitiva de esta palabra mover en el hebreo, que es como está escrito, tiene que ver con empollar. ¿Conocemos esto? ¿No habéis visto ninguna vez una gallina? Cuando pues, se ponen los huevos, ¿no habéis pensado nunca, dice, ¿cómo es que no los rompe? ¿No?
está encima, un peso tal, unos huevos recientes, es fácil aplastarlos. Pues esto es lo que nos está diciendo. Dice que el Espíritu de Dios se estaba moviendo y cuando está haciendo este trabajo que nos lo hace ver con el empollar de las gallinas o el excitar del águila, ahí está viendo un poder. La gallina lo que hace es transmitir un calor que va a producir una vida. Pues esta palabra es importante. Esta palabra es importante. Porque está diciendo eso, que el Espíritu de Dios estaba creando vida, dando vida. Y así es como dice que fue creadas las cosas. Empezaron a ser separadas, las tierras del agua, empezaron a surgir por la palabra de Dios estas cosas. Pero se movía, estaba sobre la faz de la tierra, sobre las aguas, el Espíritu sobre las aguas. Porque en ese momento la tierra no se veía, estaba debajo totalmente del agua. Totalmente debajo del agua. Pero Dios en su orden dice que separó, empezaron a ver tierra seca y empezó la parte de la creación. ¿Vale? Nos acordamos de esto porque es como muy gráfico para ver cómo se mueve. A donde está el Espíritu de Dios, allí va a crear vida. Siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Vamos a leer lo último. Venga, ánimo ahí. Un poquito más. En el libro de Esdras. Yo ya lo tengo señalado. Si encontráis el segundo libro de Crónicas, al lado, el siguiente es el libro de Esdras. Y vamos a ver aquí ahora cómo nos expone, cómo testifica, da un testimonio, Esdras, de que la mano de Dios, que es invisible e intangible, son palabras, ¿no?, que no usamos mucho, pero dice que la mano de Dios, el mover de Dios es invisible e intangible, pero le sentimos. Nos cuenta este testimonio, capítulo 7, versículo 9. El pueblo de Israel había sido capturado y eran cautivos en las tierras de Mesopotamia, ¿vale? En Babilonia, cautivos. Y nos cuenta esto en el versículo 9. Dice, porque el día primero del primer mes, dice, fue el principio de la partida de Babilonia. Dice, y al primero del mes, quinto, llegó a Jerusalén, Esdras, estando con él la buena mano de Dios. Estaba con él. Esdras estaba siendo movido por el poder de Dios. Su mano, la mano de Dios estaba sobre él. Lo que hacía era movido, era impulsado por la mano de Dios. Y es como nos tenemos que sentir. Si estamos siendo impulsados por la mano de Dios, si estamos siendo impulsados porque hemos aprendido mucho sobre la vida cristiana y la vida comunitaria, eso hay que llegar al momento de separarlo, porque necesitamos que la mano de Dios nos mueva en medio de lo que ya conocemos. Porque si nos movemos en lo que conocemos, lo desconocido nunca lo vamos a conocer. Y nos convertiremos en hombres y mujeres de normas. No llegaremos a más. Pero cuando la mano de Dios se está moviendo, es diferente. Te lleva a situaciones, ves no solo así, sino ves así. ¿Por qué? Porque la mano de Dios, el poder de Dios, es suficiente para hacer eso. No necesitamos más. No necesitamos ni andar pensando, ni andar
teniendo un libro de normas, ni de leyes, ni nada de esto. Este es el testimonio. Ahora, ¿por qué? Aquí hay un porqué. Un porqué Esdras decía que la mano de Dios estaba sobre él. Ahora dice, el 10. Dice, porque Esdras, este hombre, dice, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla a Israel sus estatutos y sus decretos. Estaba la mano, el mover de Dios sobre Esdras, este hombre, tú, yo, porque, dice, su corazón había sido preparado. Esdras se prepara. La preparación, podemos estar preparándonos en cualquier disciplina, vamos a decir, universitaria, toda la vida. Porque cada vez van a salir cosas nuevas y si quieres estar al día tienes que volver a seguir a estudiar. Pero en las cosas de Dios no es en ese sentido tanto, pero sí nuestro corazón se tiene que preparar. ¿Cómo se prepara un corazón? ¿Cómo me preparo yo para que la mano de Dios esté conmigo? Bueno, mira, aquí vienen unas cuantas cosas. Dice que para inquirir la ley. ¿Qué quiere decir inquirir? Se preparó para estudiar, para conocer bien la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para ser el más listo de la clase? ¿Verdad? ¿Para ser el más listo de la clase? Para nada, sino para cumplirla. Si yo no sé lo que Dios pide de mí, ¿qué es lo que voy a cumplir? Normas, buena conducta, buena educación, moralmente correcto, pero es que hay mucho más. Dice que se preparó para cumplirla y para enseñarla. Aquí hay 3 pasos. Indago, busco, la cumplo, primero yo, y lo siguiente, número 3, que sería, la enseño. Es un versículo que en las veces que he cambiado de Biblia, bueno, que se van estropeando. Lo primero que hago no es firmarla, ni que me la firme, sino que pongo este versículo. Esdras 7:10. Eso. Dice, y la mano de Dios, este era el porqué, la mano de Dios estaba sobre él. Porque estaba preparando su corazón, no se había parado. Porque el Espíritu de Dios no se para, porque el mover de Dios no se para. Porque podemos ir en un avance continuo y sorprendernos de lo que Dios tiene para nosotros. Es verdad. Es verdad. Si no, al final, una persona, un cristiano, acabaría aburriéndose. Y ahí vemos cómo hay creyentes que se aburrieron, que se cansaron del Señor. ¿Ves? Pero así es imposible que te canses, porque es, ¿verdad?, infinito. Bueno, leemos el versículo 11. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado de los mandamientos del Señor y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, y escriba erudito de la ley de Dios, dice, del Dios del cielo, del Dios del cielo. Y lo último que dice que es paz. La paz de Dios, paz, tranquilidad, descanso. El que está en este deseo de conocer, de hacer, de enseñar las maravillas, esa persona, ten en cuenta, ese cristiano está en paz, tiene paz. Seguro, seguro. Entonces nos aplicamos el testimonio de Esdras a nuestras propias vidas. A veces lo hacemos sin haber nunca leído este trozo, porque es algo, ¿por qué?
Porque el Espíritu, el mover del Espíritu ya te lo enseña. Y porque delante de nosotros siempre hemos tenido otras personas que nos han enseñado. Cuando si no lo hay, el Espíritu te va a enseñar. Pero si las hay que fijarse. Dice Pablo, ¿qué es lo que dijo? Ser imitadores de mí como yo de Cristo. No que imitemos a Pablo, Pablo era Pablo, eso está claro. Pero dice, en la manera en que yo me relaciono con Dios, en la manera en la que yo camino, en la manera en que yo vivo, en eso, imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Vale? Bueno, la mano de Dios es invisible, como dije antes, nos guía, nos anima, nos protege y nos fortalece. Y yo creo que con esto, ¿verdad? Tenemos hoy nuestro pan que viene del cielo y mucho ánimo. Observemos dónde está el mover de Dios. A veces no hay que mirar muy fuera, porque haces así, te ves a ti y el Espíritu de Dios está aquí, más cerca no puede estar. La mano de... Pero miremos dónde está. Convirtámonos a veces en estos observadores para no estar, ¿verdad? Muchas veces perdidos, sin aliciente, porque no vemos el mover de Dios. Vemos la rutina. Amén. Pues vamos a orar, porque es lo que hemos aprendido y lo que nos enseña la Biblia, orar y orar. ¿Vale? Que no se despide.